Póngase de pie, por favor. Quiero invitarle que pueda buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Los sentimientos de Dios. Las tres cosas más importantes que Dios pide de nosotros, sus hijos. Los sentimientos de Dios. Las tres cosas que Dios pide, las tres cosas más importantes que Dios pide de nosotros. La primera de ellas es que nosotros lo amemos. Y si lo amamos, lo vamos a buscar. La segunda y la tercera, que lo honremos. Esas tres cosas son tan valiosas para Dios porque vamos a encontrar respuesta a través de ellas. Por ejemplo, dice la Biblia, usted conoce ese texto, los que aman a Dios, todas las cosas. Y eso está comprobado. Una vez lloraba un joven, 20, 22 años, en un centro penitenciario. Lloraba desconsoladamente porque lo habían acusado de un hurto de unos $60,000 en la empresa donde él trabajaba. Y dice de que estaba llorando y apareció un señor, allá de cierta edad, unos 65, 67 años. Y le dijo, ¿qué es lo que le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? Le dijo, fíjese que me sucede estas cosas. Me ha acusado y la verdad es que yo pasando iba. Así dicen todos. No, de verdad, le dijo, yo no he cometido el delito. Y le dijo, y te voy a dar un consejo. Lo único que tenés que hacer para salir de aquí, si decís que de verdad, es amar a Dios. Si amas a Dios, no te vas a poner a fumar con nosotros. Y le empezó a describir. Dice que nunca se olvide esa persona. Él me testificó. Mire, me dijo, como a los 6 meses iba para afuera. Empezó a hacer tratos con Dios, se había congregado, había buscado de Dios, porque la mayoría que están en estos lugares, el 60%, por decir una cifra, conoce a Dios. La mayoría de personas que han pasado procesos judiciales conocen a Dios. Si hasta nombres bíblicos tiene, Isaías, Ezequiel, todos esos nombres bíblicos, Eliseo, conocen a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Apartarse. No amar a Dios, porque hacer lo bueno cuesta, pero vale la pena, hermanos. El hecho de que usted sienta los ojos chilosos y venir temprano no es fácil, pero vale la pena. Un día, hermanos, se va a acordar de lo que estamos hablando. Serle fiel a Dios vale la pena, honrar a Dios vale la pena. Que usted y yo, hermanos, lo busquemos, de eso jamás se va a arrepentir. Nos podemos arrepentir de muchas cosas, menos de honrar a Dios, menos de amar a Dios. Y cuando ya vamos a describir qué es amar a Dios, vea el capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. La palabra de Dios dice, todos juntos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, que dice, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene sentimientos. A Dios le duele, claro que sí, claro que sí. A Dios le duele, hermanos, que nosotros en vez de buscarlo, lo ignoremos. Pero un día se va a terminar todo esto. Y dice la Biblia que los que le fueron fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, gracias por la vida, gracias por la salvación. Gracias porque esta mañana, Señor, reconocemos que el éxito de tus hijos está en amarte, en buscarte, honrarte. Esta mañana, Señor, podamos entender que a través de lo que vamos a meditar, mi Dios, está nuestra victoria. Háblanos, fortalécenos, consuélanos, pero también exhórtanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Los tiempos no son fáciles, hermano, no hay que confiar. Me decía alguien, una hermana, ni siquiera de los dientes mismos de uno. Me acabo de morder, fíjese, me decía, mordí la lengua. Así que ni de los dientes hay que confiarse ahora. Los sentimientos de Dios. Mis hermanos, Dios, según la Escritura, dice que se pone triste. Le duele el corazón. Ahora, lo más difícil es cuando se enoja. Porque ¿quién podrá sostenerse ante la ira del Señor? Y un día, hermanos, todo va a pasar y
todo, absolutamente todo será destruido lo que hoy vemos, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Todo va a pasar, menos su palabra, todo va a pasar. Entonces, como hijos de Dios, debemos de entender, hermanos, que vivir conectados con Él, acercarnos a Él, nos garantiza el éxito. Uno de esos personajes fue David. Dice que experimentó tantas desilusiones en la vida. Y la primera desilusión que enfrentó fue en su misma familia. Porque no todo, mire hermanos, cada uno de nosotros, en la familia siempre hay algo. No hay familias perfectas. El único perfecto es Dios. David dice de que tenía más hermanos y cuando llegó el profeta a buscar ungir el próximo rey, el próximo gobernante de Israel. Y dice que pasaron 7. Y dijo Samuel, este chelón es, dijo, este es el próximo, este. Pero ¿qué le dijo Dios? No, para mí no tiene la talla, para vos sí. Porque los hombres ven lo que la vista alcanza. Pero yo veo que dijo Dios, el corazón. Y según su corazón y según mi corazón, así Dios nos va a bendecir. Si hay un corazón chueco, hermano, no espere nada bueno. Si tenemos un corazón arruinado, lleno de maldad, no podemos esperar nada bueno. Usted ve personas raras, personas que usted dice, qué raro es el Señor. Pero cuando alguien lo conoce y lo aborda, se da cuenta que es una linda persona. Y hay personas que son tranquilas. Me decía un hermano, allá en ese corredor antes de los baños, allá va el coronel no sé cuándo, en una andadera, tembloroso, me decía, mire, ese señor en la guerra, usted platicaba, no hombre, era linda persona. Y una vez me acuerdo, me dice que llegaron, fíjese que agarraron unos muchachos ahí por Salvador del Mundo, era toque de queda, todavía no eran las 6 de la tarde. Mire, mi coronel, hallamos a tal persona y les hallaron algo, hijos. No, pero como de todas maneras ya lo trajeron, matalo, hijo. Mire, qué lindas personas, ¿verdad? Usted ve personas tranquilas, pero su corazón, hermanos, solo Dios lo conoce. Que la vida da sorpresas, pero según nuestro corazón, así será la bendición. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios tiene sentimientos y como padre, dice que el salmista y rey David dijo, más adelante, ya cuando él había triunfado, ¿qué dijo? Aunque mi papá y mi mamá me dejaren, con todo. Fíjese qué interesante, ¿no? Él experimentó no solamente un amigo, no solamente al Señor, sino un padre. Porque esas son las 3 cosas importantes que nosotros debemos de experimentar de Dios. Como Dios, Él es soberano, Él lo es todo, Él manda, Él es el creador, Él es el Señor. Como Padre, Él es nuestro Padre. Jesús mismo dice de que experimentó y nos enseñó a orar. Cuando levantó a Lázaro, en el capítulo 11, versículo 41, lo lee usted del Evangelio de Juan. Dice que lo llamaron y Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Y dice de que llamó al sepulcro. Y cuando Lázaro se levantó, ¿qué dijo Jesús? Gracias, Padre. Dice que alzó los ojos. Qué primor, ¿verdad? Alzó sus ojos al cielo y le dijo, gracias porque me escuchaste, me oíste. Es decir, que antes de llegar a donde estaba el problema, iba orando. Hermanos, esa comunión es necesaria con Él, porque decíamos, lo primero, Dios quiere que lo amemos a Él más que a nadie. Quiero invitarle que pueda ir a Marcos, capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Decíamos, hermanos, que Dios quiere que lo amemos. Y cuando hablo de amar, hablo de detalles. Si alguien está pendiente de detalles, es Dios. Hay personas que dicen, mire, yo no me alegro con un regalo grande, sino que con detallitos. Y sobre todo las hermanas son así, ¿verdad? No, yo un anillo de diamantes, no. Con $1000 me alegro nada más, ¿verdad? Detallitos. Hermano, mire, hay cosas, yo veo y siempre me gusta analizar estas cosas.
Hermanas, ¿con qué amor le cocinan al esposo para agradarlo? ¿Con qué amor le cocinan lo que al hombre le gusta? Sus tortillas, así como a él le gustan, tostadas, sus frijoles amelcochados, ¿verdad? Ya saben, los gustos. Nadie conoce mejor al hombre que la esposa. O, ¿cómo se llama? O nuestros padres, ¿verdad? En el caso de las mamás. Conocen los gustos, ¿verdad? Y lo hacen con amor. ¿Para qué? Para que la persona se sienta bien. Ese es amor. Pero cuando no hay amor, mira, decirle a tu tata que si quiere que se venga a hartar, si no ve que se harta, ¿verdad? Y probablemente hasta le puede escupir la comida. De todo puede pasar, ¿verdad? Cuando ya no hay amor, ¿verdad? Pero cuando hay amor, las cosas se hacen con detalles. Y Dios, hermanos, eso ve. El corazón con que usted hace las cosas para Él. El corazón con que usted hace las cosas para Él. Detalles. Detalles. Entonces, Él quiere que nosotros entendamos que el centro de nuestra vida tiene que ser Él. Entonces, en Marcos encontramos que es el principal, dice la Escritura, que es el principal mandamiento. Léalo conmigo, capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice? Y amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón. Fíjese que Dios no quiere reservas. ¿Qué más? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mire qué interesante. Dice que es el principal mandamiento, hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero muchos no estamos acá para criticar, sino para reflexionar y enmendar las cosas que no traen a nosotros nada productivo. Y todos estamos, hermanos, bajo la misma cobertura. Todos, absolutamente todos. Entonces, la palabra de Dios habla de que Dios no quiere reservas. Dios quiere todo. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, Dios dice de que nosotros, hermanos, por ejemplo, no podemos amar al dinero. El dinero, como dijo alguien ahí, a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta, hermano. Pero, porque dice la Biblia, raíz de todos los males. Raíz de todos los males. Fíjese, no voy a hablar de política porque hay gente que Dios guarde con Dios libre. Medio menciona algo. Hay varios detractores que están pendientes. La semana pasada, yo no menciono nombres ni nada. A lo que se quedó es Edún, dijo por ahí alguien. ¿Verdad? Mira, hermano, a mí no me interesa, porque nosotros sabemos de quién dependemos, por quién respiramos, por quién caminamos. Y los políticos van, no crea usted la mayoría por servir o porque de verdad quieren el bien de los demás. ¿Por qué van? Por el amor a ciertas cosas, ¿verdad? Al poder. Y hablo parejito de todos, ¿verdad? Absolutamente todos. Me decía un hermano, en esos puestos de eminencia no puede haber un verdadero creyente porque ahí hay intereses. Si usted supiera los intereses y las negociaciones, cómo se pelean en los medios, pero chupan juntos. Y la gente, hermano, dándose duro, ¿verdad? Porque hasta eso, ¿verdad? Antes, hoy ha cambiado un poco, pero antes, este poste es mío, yo lo vi primero. Y sabe, hermano, pintaba uno, ya en la tarde ya estaba pintado de otro, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Andan poniendo al ratito ya está. Increíble, cómo se desviven. Y me decía alguien por ahí, sí, porque ya este es tema pasado. Y mire, hermano, me decía yo bien decepcionado porque don Huicho decía que era el cambio y salió como que era cobrador, me dijo, de bus y microbús. Solo él se quedó con el cambio, me dijo, ¿verdad? Conste, este es un paréntesis, ¿verdad? Algo me dijo de eso, ¿verdad? Entonces, fíjese, nuestra confianza y nuestro amor tiene que estar puesto en el Señor. Plenamente. Es más, el Señor prohíbe que nosotros confiemos en las personas.
Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Solo nosotros hermanos dependemos de Dios. A donde quiera usted esté. Aunque un amigo le haya hecho el favor de conectarlo a la empresa, usted depende de Dios. Usted depende de Dios. Entonces ese es el amor. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas y dice, amarás al Señor tu Dios, que dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, Dios no quiere que nosotros nos reservemos para Él, que lo amemos, porque amarlo a Él jamás va a ser pérdida. Lo contrario. Yo le decía a alguien, mire, le voy a pedir un favor, no deje de congregarse, ni deje de servir. Porque cuando alguien se enamora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuántos abandonan el ministerio? ¿Cuántos abandonan el servicio? Lo peor que pueden hacer. Porque si alguien tiene sentimientos es Dios. Y Él reclama. Yo quiero que vaya ahora a Mateo capítulo 10, versículo 37, más atrás. Mateo capítulo 10, versículo 37. Si alguien reclama, hermanos, ese lugar es Dios. Nosotros podemos amar a las personas, sí, pero no más que a Dios. No más que a Dios. Porque amar a otras personas más que a Dios va a traer dolor a nuestra vida. Todo lo que tenemos en la vida, hermanos, es prestado por Dios. Todo, absolutamente todo. Nuestros hijos, nuestra familia, todo es prestado, todo. Cuando Job dice de que perdió todo, todos conocemos el caso de Job. Job lo perdió todo. Perdió sus bienes, sus empleados, sus hijos. Y dice de que estando en esa condición donde lo había perdido todo, Satanás quería que él reclamara y sus amigos y todo. Pero dice que Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo Jehová dio. Jehová quitó. ¿Y cuál es el problema? Sea Dios bendito. Fíjese qué madurez de ese tipo. Al final de todo un proceso doloroso, dice la Biblia que Job tuvo el doble de lo que había perdido. Es que con Dios no hay pérdida, hermanos. No hay pérdida. ¿Cuántas personas, mire, sacan a otra de la iglesia por un amor y al final terminan destruidos? Y siempre es lo mismo, ¿verdad? Mire, quiero dar testimonio. Yo me había alejado. Dejé el ministerio. Y allá en la Bartolina me acordé. Hermano, mire, ¿por qué llegar a eso? Que nada nos mueva. Y aquí el Señor hace una aseveración dura. Fíjese que lo que el Señor hace esta mañana, dice el capítulo 10, versículo 37. ¿Qué dice? Léalo conmigo. El que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. Qué duro, ¿verdad? El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice? Fíjese qué interesante. Nosotros podemos amar a la familia, sí, al ser querido, sí, pero no más que a Dios. Si usted ya iba a servir o a congregarse y la persona lo ruega para que se quede, usted está en peligro. Es peligroso. Todo en su lugar, hermanos. Todo en su lugar. Porque hay personas que le dicen a sus hijos o al querido o a la querida, te adoro. Eso es peligroso, hermanos. El único que es digno de toda adoración es el Señor. Nadie más. Nadie más, hermanos. Él nos hizo para eso, para que le adoremos por sobre todas las cosas. Todo en su lugar. Los hijos sí los podemos amar, sí, pero no más que a Dios. Y aquí el Señor pone este ejemplo. El que ama a padre o a madre más que a mí, por muchas personas, y cuando se sale a evangelizar y andando en el campo, donde quiera esté el ministerio evangelizando, hay personas que dicen, mire, yo le prometí a mi madrecita que en la religión que ella me instruyó, allí iba a morir, por eso no puedo recibir al Señor. Qué duro eso, ¿verdad?
Qué duro, porque le hizo una promesa a la abuelita que está en el infierno. Por eso no puede recibir al Señor. No, y muchas personas lo dicen. Muchas personas lo dicen. No, es que fíjese que yo fui creado en tal religión y yo prometí. Entonces ama más a los padres que a Dios. Y el principal mandamiento decía amar a Dios por sobre todas las cosas. Capítulo 10, versículo 37 de Mateo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, hermanos, los que han amado a Dios a través de la historia son personas triunfadoras. Personas que han experimentado grandes cosas. Yo quiero que vea por ahí este ejemplo en el capítulo 18, versículo 1. Y este hombre del que yo mencionaba hace un rato me llama la atención. ¿Sabe qué me llama la atención? Cómo Dios se expresa de él, aún siendo un hombre normal. Porque si bien es cierto, tuvo mucha riqueza, fue un hombre próspero, pero fue un hombre que cometió errores como cualquier mortal. Pero ese hombre tenía unos detalles para con Dios. Fíjese que ese hombre, según la ley, tendría que haber sido apedreado porque cometió varios errores y por uno de ellos tendría que haber sido apedreado. Pero Dios, hermanos, lo protegió a pesar de todas sus cosas. Y dice en el capítulo 18, vaya conmigo, estamos en Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18, versículo 1. Mire qué interesante lo que este personaje le dice a Dios. Lo tenemos. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Mire qué sentimiento, ¿eh? Te amo. ¿Le ha dicho usted alguna vez a Dios así? Porque con qué intención le decimos a una persona, ¿eh? Cuando estamos, te amo, no, yo te amo más, le dice usted, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y mi castillo, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Para David Dios era todo. Anduvo huyendo sin deber nada. El rey Saúl lo intentó matar en muchas ocasiones. Y Dios lo protegió. Y por eso David dice, ¿cómo no voy a amar a Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido bendecidos por Dios? De diferentes maneras, hermanos. A veces nos lamentamos por cosas que no deberíamos. Porque a pesar de que muchas veces no tenemos lo que quisiéramos, pero no estamos tan mal. Recuerdo una frase de Carlos Álvarez Pineda. ¿Alguien sabe quién era ese famoso? El famoso Aniceto. Ya los jóvenes ya no entienden, ¿va? Los jóvenes solo conocen a la Tenchi, ¿va? Pero Aniceto, fíjese que en los tiempos de la guerra, los tiempos donde había una guerra injusta, ¿va? Porque, hermanos, ninguna guerra es buena. Y al final, la guerra es negocio para algunos nada más y dolor para otros. Esa es la verdad. Al final, todo era negocio. Entonces, resulta de que uno de los hijos de Aniceto le dijo, mira papá, ya no tengo zapato. Como que era lagarto, así el zapato bien destrompado. Le dijo, ya no tengo zapato. Y el papá le dijo, pues gracias a Dios, hijo, le dijo, que no tiene zapato. Ve, le dijo. Y más si los hipotes son malcriados, chis, ¿y por qué voy a darle gracias a Dios? Porque fíjate que a pesar de que no tenés zapato, pero tenés pies. Y muchos niños patearon minas y no tienen pie. A pesar de que podamos estar en alguna condición, quizás no la mejor, pero hay personas que están en peores condiciones. Así que por eso la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo, hermanos. Porque hay cosas que no le salen a uno, pero Dios sabe por qué. Aún eso es amor. Aún eso es amor, porque Dios no quiere nuestra destrucción. Entonces, dice en el capítulo 18, te amo, Jehová, fortaleza mía. Mire qué hombre. En el Salmo 27, siempre en Salmos, pero en el 27, versículo 4,
Este hombre dice que una de las maneras de amar, de demostrarle nuestro amor a Dios, es lo que va a escuchar a continuación. Dice el capítulo 27, versículo 4, que dice, una cosa, mire, yo puedo ser muy pecador, dijo David, por descifrarlo, ¿verdad? Pero una cosa sí tengo, que yo no falto. Mire qué interesante, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta la voy a cumplir, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermano, es admirable. Hace unos días platicaba, hace ya unos buenos meses, con una familia que siempre está aquí en la iglesia. Siempre están sirviendo. Y hablaba un día lunes. Empezamos a platicar. Yo siempre lo veo aquí en la iglesia. Y me dice, mire, gracias a Dios, pastor, hasta el último de mis hijos que acaba de salir de bachillerato ya encontró trabajo. Todos en la casa tenemos trabajo. ¿Y sabe por qué? Por amor a Dios. Porque podemos pasar quebrantos, situaciones un poco complicadas, pero si nosotros amamos a Dios, hermanos, tarde o temprano la bendición va a llegar. Porque David lo experimentó, fíjese que lo experimentó. Y por el tiempo solo una cita bíblica más en cuanto a este ejemplo de David. En Primera de Reyes capítulo 11, me llama la atención cómo Dios, fíjese los sentimientos de Dios, cómo Dios se expresa de este mortal, de este hombre. La palabra de Dios es sorprendente. Fíjese que en el capítulo 4 de Proverbios, ahí lo lee usted en su casa, David le da un consejo a su hijo Salomón. Y le está diciendo que no se aparte de Dios. Y Salomón dice, yo fui hijo de mi padre. Y él me decía, retenga tu corazón estas palabras, retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. ¿Y sabe que eso es lo que pasó con Salomón al final? Su corazón se apartó de Dios. Se inclinó más por las chicas, así lo dice, ¿verdad? Y aquí estaba tan molesto Dios, porque él había hecho altares a los demonios, literalmente, los ídolos, demonios. Cada ídolo tiene cantidad de demonios tras de ellos. Pero no vamos a hablar de eso porque por hablar la verdad dicen que uno es polémico. Pero si Dios respalda, hermanos, si Dios es por nosotros, nada de lo que desean, todo se les revierte. Dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Miren lo que le dijo. Fíjese que había hecho esto, ¿verdad? Dice en el versículo, lea el 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto, dice, su corazón. Estamos, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo, ¿qué dice? Y dice, como decía alguien, y nunca decía nada ni seto, solo así decía, ¿no? Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, ¿qué dice? No lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ay, hermano, mire qué interesante, ¿verdad? Los detalles. David dijo, yo no me aparto por nada. Y Dios dijo, pero yo te amo. Y fíjese que ahí está, cuando nosotros lo buscamos. Proverbios 8:17, por el tiempo, vaya rapidito. Dice que cuando nosotros lo buscamos, porque si lo amamos, lo buscamos. Y si lo buscamos, lo honramos. Entonces, esas son las 3 cosas que Dios, hermanos, valora de nosotros. Porque lo acabamos de ver, cómo Dios, hermanos, responde ante una acción nuestra, una respuesta de Dios.
ante una acción nuestra, una respuesta de Dios. Permanezcamos fieles, perseveremos, busquemos. Cuesta hacer lo bueno, sí, pero vale la pena. Nunca se va a arrepentir de eso. Estamos en Proverbios capítulo 8, es el texto de este servicio, de este culto. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 17. ¿Lo tiene? Yo amo los que me aman y me hallan, que dice, los que temprano me buscan. Las riquezas, el billete, ¿qué dice? Y la honra, ahí está el éxito, hermanos. ¿Por qué buscar otro lado? Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Fíjese qué interesante, 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene. ¿Dónde está la prosperidad? En buscar a Dios, porque dice que Él ama los que lo aman. Y fíjese que dice algo más siempre en el capítulo 8, en el versículo 34. Qué interesante cómo Dios, hermanos, exalta a aquellos que lo aman. Dice que si sabemos amarlo, lo vamos a saber escuchar. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, ¿qué dice? Velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Hay favores que solamente vienen de Dios. Hay favores que nadie se los puede hacer, hermanos. Solo Dios. Hay cosas exclusivas que solo vienen de Dios. Y por eso dice él, mire, qué tristeza para los que pecan contra él, para los que lo abandonan, para los que no le dan el lugar que a él le corresponde. Dice el 36, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, todos aquellos que dicen, no, mire, es que solo en la iglesia. Ay, no. Bueno, aman la muerte, así dice la Biblia. Aman la muerte. Mis hermanos, terminemos, porque a veces siempre me queda una colita y mucho me emociono. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 3. Dios quiere que lo amemos, que lo busquemos, que lo honremos. Si lo amamos, lo buscamos y lo vamos a honrar. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Fíjese qué interesante cómo el Señor dice que hay diferentes maneras de honrarlo. Hay diferentes maneras de honrarlo. Y una de las maneras, aquí habla con nuestros bienes. Si usted ha prosperado, entonces usted puede honrar a Dios con sus bienes. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová, ¿qué dice? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia. Es decir, ante una acción nuestra, una reacción de Dios para nosotros. Hónrelo con sus bienes. Hónrelo con sus bienes. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo nosotros honramos por ejemplo, a nuestros padres? Una manera de honrar a nuestros padres es cuando les hacemos caso, ¿verdad? Tanto de velo, tanto cuido, que se enferman, que allá, que aquí, que allá. Y para que después usted no les haga caso, ¿verdad? Y eso es lo que dicen algunas personas. Yo hablaba con una hermana. Se fue de la casa, aún siendo menor de edad. 16 años después, el esposo, bueno, o compañero de vida, no sé si era esposo o compañero de vida, le fue como 7 veces infiel y me dice, mire, yo me aparté de la iglesia, no le hice caso a mi mamá, dejé de estudiar por ese hombre, mire, hoy. ¿Por qué razón? Porque dejó a Dios. Y dejar a Dios es lo peor que puede sucedernos. Entonces, la palabra de Dios menciona que si nosotros desobedecemos rapidito, vea, 1 Samuel 15, 23. Todos conocemos el primer rey de Israel. Y Dios le dolió en su corazón que este caballero no pudiese honrarlo. Estamos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Llegó el momento en que Dios, hermanos, es misericordioso, pero también como padre, Él no es alcahueto. Estamos en el capítulo 15, versículo 23.
Cuando usted lo tenga, me avisa. Otra de las maneras de honrar a Dios es con nuestra obediencia. Dice el capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, Dios ve los detalles de nosotros. Él es celoso y por el tiempo no lo vamos a leer. ¿Qué es lo que más reclaman algunas personas? Decía una señora, es que, decía una hermana, ya no hay hombres fieles, decía. Y la verdad es que sí, lo que pasa es que los hombres fieles no le gustaban a ella, ¿verdad? Le gustaban los papichulos, ¿verdad? Y tal vez hombres hay fieles, sí, claro. O como decía una hermana, sí, yo el único lugar que conozco donde hay hombres fieles, ahí son, ¿a dónde, mamá? En el cementerio, hija. Allí sí no pecan los hombres, ¿verdad? Mis hermanos, busquemos a Dios. Amemos a Dios. Porque los que aman a Dios nos ayudan a bien. Padre, gracias por tu palabra.